Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos aquí una vez más en Amor por Brillar, nuestros ciclos de los viernes, donde nos encontramos a conversar con personas muy queridas que tienen un gran compromiso con el buen vivir, con los nacimientos, con la salud comunitaria. Así que hoy tenemos el placer de compartir con Laura Cao Romero Alcalá, desde México hasta Argentina, que vamos a esperar ahora que Laura se conecte, que vayan llegando las personas con las que compartimos cada viernes y personas nuevas a disfrutar de estas charlas íntimas y públicas a la vez. Ahí van llegando. Mientras tanto, les voy contando que Laura Cabo Romero es partera y que tuve la suerte. ¡Oh, y ahí está Laura! Buenas tardes, Laura, ya te sumo al vivo. Ahí está Gilda Vera López desde Uruguay. Hola, Laura, buenas tardes. ¿Cómo A ver, estás? Bienvenida a bien, Amor por Hoy. ¿Cómo qué estás? bien, qué gusto estar aquí con ustedes, contigo. Hace rato estaba yo haciendo la cuenta de que hace 20 años va a ser que nos conocimos, nos encontramos en Fortaleza, Brasil, Así es. y hace 10 estaba yo con ustedes también en la escuela, creo que antes de que se llamara Ahuayque, ¿no? Ahí No, ya en, nos llamábamos Hawaii, que después cambiamos el nombre de la escuela cuando tomamos la orientación hacia la tradición, le agregamos la palabra tradición. Pero ah, sí, ya éramos Hawaii. pero Sí, sí, han estuviste, sido años como decenas. A ver si nos en- encontramos en el así es. 2030. Esperemos que antes. Bueno, ahí como le contaba a todas las personas, ahí te está saludando Gilda Vera, partera desde Uruguay, Ay, sí, Gilda. también. Ahí nos encontramos todas allá hace 20 años, van a ser en noviembre, en que celebraremos los 20 años de la Rueda Caupan. Claro, Laura Cabo Romero es partera y siempre me gusta contar esto que acabas de traer, cómo nos conocimos con las personas con las que compartimos cada viernes. Y ya conté yo en otro de los vivos que hace 20 años se fundaba la Relacaupan, post primer congreso de humanización del nacimiento en Fortaleza, Brasil, y yo estaba muy puérpera, tenía una bebita de 8 meses, que era Serena, y estábamos en una conferencia con, no sé, debía más de 1000 personas en un auditorio muy grande y Laura era la que coordinaba esa conferencia como la moderadora, ¿no? Estaba en ese panel. Y recuerdo que cuando fue terminando la charla y venían las preguntas del público, se empezó a armar una disputa muy grande entre profesionales. Yo estaba muy sensible, no tengan en cuenta que era una madre puérpera. Entonces tímidamente levanté la mano, estaba como en las primeras filitas, queriendo decir que se acordaran que estábamos los bebés y las mamás también, ¿no? Además de toda esa discusión. Y había otras manos levantadas, jamás me imaginé que me iban a dar la palabra, y Laura Cao me ve en el medio de todo ese montón de gente y dice, a ver, esa mamá que está con el bebé, ¿qué quiere decir? A mí me tembló el cuerpo entero porque dije, ay, ahora me dieron la palabra, y me alcanzó el micrófono y expresé esto, ¿no? No me acuerdo mucho, pero el compromiso de recordar que además de todas estas cuestiones lógicas del quehacer profesional de cada área involucrada en el nacimiento, no se olvidaran de las mamás y los bebés, ¿no? Y siempre recuerdo eso, así tu mirada, Laura, y el foco en las familias, ¿no? Los bebés, en la voz de las madres. Así así es. que eso lo recuerdo así con muchísimo amor y mucho compromiso también. Bueno, y después fue que nos conocimos más, se fundó la Relacaupan y un largo, largo camino de trabajo por los nacimientos y también por la partería. Me Sí, gustaría contar, antes de pasarte el micrófono, que Laura hace ya 30 años que es partera, que atiende en el hogar, que la interpeló el mundo de los nacimientos, ¿no? Y el mundo del misterio de los nacimientos, y se comprometió con la partería muchísimo. Desde el año 91 ella fundó
una revista, una publicación que se llamaba Conversando entre Parteras, que fue como un tesoro cuando yo la conocí. Esta publicación estaba muy emocionada porque había muchísima información muy valiosa para quien quisiera conocer el mundo de la partería, y no solo de la partería mexicana, ¿no? Sino de la partería latinoamericana y del mundo, y fue una herramienta muy valiosa esto del Conversando entre Parteras, ¿no? Una revista que integraba distintas visiones en el camino de la partería. Y mientras tanto, bueno, Laura sigue haciendo su camino como partera, involucrada en todos los procesos de la vida reproductiva de las mujeres, y después iniciaste un camino en la terapia cráneo-sacral y la presencia biodinámica que ya nos compartirás a todos acá. Así que bueno, yo le paso el micrófono a Laura y agradeciéndole muchísimo y dándole la bienvenida. Gracias, Laura. Gracias a ti, Contanos Sonia. un poco de tu vida, de lo que tengas ganas. Bueno, mira, este camino, cuando me preguntan, ¿y qué te hizo hacerte partera? Casi siempre me voy para atrás, porque primero me refiero a 15 años que estuve como educadora, pues de embarazadas y acompañante de ellas en el hospital, pero no me sabía bien. Acababa yo más frustrada que satisfecha de cómo atestiguaba yo el proceso, digamos, final de una preparación que habíamos dado, que las parejas estaban muy entusiasmadas, pero que al final había incongruencias en la atención que recibían. Y así es como pues, la vida me llevó a echarme un clavado a los partos, con las parteras, de conocer a ellas en otro lado, no en México, a pesar de que aquí es un país de parteras originarias múltiples, riquísimo el país, pero yo no las había conocido. Yo estaba como con la mirada a que la universidad, a qué es lo importante, y me preparaba yo en otra disciplina, ¿no? Pero bueno, ahí se me acabó la frustración porque realmente encontré mi vocación. Entonces hice a un lado la universidad y ya, digamos que mi doctorado podría ser, fue la partería. Y como no había escuelas, ese es un camino que ahorita retomo, pero también respondiéndoles a las personas que me dicen que por qué me hice partera. Recuerdo que en un taller en donde mostraba a un psicólogo perinatal o prenatal, Rey Castelino, y que vino a México, mostró un parto en donde sacaban al bebé, la mamá acostada, probablemente anestesiada, y cuando yo vi cómo lo sacaban, me conecté tanto, me impresioné y no dejé de llorar todo el rato ese que lo vi. Entonces creo que ese video, ese encuentro con un nacimiento de una mujer que estaba anestesiada, mi mamá también lo estuvo, y lo duro que fue para el bebé ser jaloneado, Claro. Me impactó mucho. Entonces creo que desde que nací estoy como buscando, estoy inconforme y estoy tratando de encontrarme con algo que me satisfaga verdaderamente. De manera que cuando encontré a estas parteras y ellas me invitaron al día siguiente de que encontrara la primera a un parto en casa, dije, bueno, esto es lo mío. Y de ser instructora del parto, así se les llamaban aquí en México y se les siguen llamando, educadora perinatal o instructora de psicoprofilaxis, pues dije, no, yo tengo que ser partera, si hay que estudiar más, pues estudiaré más. Y regresé a México y caray, que no había escuelas. Wow. Se habían cerrado en los años 50, 60 y pues mi mirada se quedó así abierta y entendí que cuando el alumno o la alumna están listos, llega el maestro. Y entonces conocí a mi maestra en un poblado muy lindo cerca de la Ciudad de México, en Tepoztlán, Patricia Kay. Ella con su pareja médico
habían establecido una clínica popular y entonces me fui acercando muy cautelosamente porque, bueno, yo decía, ¿de qué voy a hablar con una partera si yo no soy? Pero me fui acercando, soy algo tenaz en esto de la gente que me conoce puede decir que soy testaruda a veces, ¿no? También. Y nos hicimos amigas y llegamos a la conclusión que hacía falta establecer un programa de partería profesional, aparte de la partería tradicional de las mexicanas, ¿no? Que es como un tesoro y que cuando yo regresaba otra vez con las parteras extranjeras allá en Austria, me decían, Laura, pero no necesitas escuela. Tienes allá toda la riqueza que nosotras ya perdimos. Entonces regresaba y mi andar, mi preparación en la partería fue con Patricia, fue en este círculo de estudio que creamos ella y yo, y donde vinieron también muchas instructoras que como yo se sentían frustradas, se sentían como cortadas en el proceso de no poder dar continuidad ni tomar la responsabilidad de continuar con una atención como debía, pensábamos que la mujer la merecía y el bebé. Entonces iniciamos un grupo de estudio muy bonito, la maestra súper exigente, hicimos unos protocolos con ella de la atención al parto y a todo, al embarazo, al puerperio, al recién nacido. Y al mismo tiempo me fui acercando a los cursos que daban las instituciones a las parteras para realmente conocer quiénes eran ellas, de qué platicaban, cómo aprendían. Y así su amistad me llevó también a sus casas, a observar, a testimoniar esa confianza que tenían en la vida, que tenían en sus manos, que tenían en su sabiduría. Y bueno, puede decirse que fui muy afortunada de poder presenciar y recibir muy generosamente todo aquello que me conversaban. Y las veía yo como cuando iban al mercado o algo, se encontraban y es como una actualización que se hacían, conversaban entre ellas y Claro. ¿qué parto tuviste ahora? No, tuve uno muy difícil, pero fíjate que esta hierba me ayudó, pero la mamá y el bebé, y empezaban ese intercambio, ¿no? Los De, Ateneos del mercado. pues sí, de conocimientos. Y así fue como dije, necesitamos hablar más de partería porque en la zona más urbana, más elitista, digamos, y me lo dijeron muchas personas, digamos que hasta vecinas, ¿cómo que vas a estudiar partería? ¿Qué es eso? Parteras, ¿qué no son ellas las responsables de que se mueran los bebés? Wow. Entonces ahí me di cuenta que había que dignificar, bueno, yo creo que ellas son dignas, nunca han perdido la dignidad, pero uno de afuera tenía que reconocer esa dignidad. Totalmente. ¿No? Y bueno, pues, no sé, yo me siento muy afortunada de haber aprendido muchas cosas que ellas me enseñaron. Entonces fue digamos, un aprendizaje muy ecléctico. No tengo un diploma o un certificado o un título de partera reconocido por el Estado, pero tengo muchos aprendizajes y creo que la mayor parte de ellos me han venido de los partos ya in situ, con las mamás pariendo y yo observando. Entonces, pues, ahora se está complicando un poco el no tener un certificado, me acabo de recertificar, pero tenemos que seguir bregando, abriendo este camino más amplio para que quepamos todo tipo de parteras. Sí, Y qué que, importante esto, Laura, que decís de reconocer la dignidad, que las parteras son dignas y lo que se necesita es el reconocimiento de la dignidad por parte de quienes desconocen en qué consiste el oficio de la partera, ¿no? Qué importante esto. sí, sí, y pues debo decir que mayoritariamente son médicos
que trabajan, pertenecen a las instituciones de salud y que tienen pues el poder o están asignados para darnos permiso de funcionar. Por ejemplo, otorgándonos los certificados de nacimiento, que toda pareja, toda mamá que va a tener un bebé, pues tiene el derecho de tener, ¿no? Un certificado con los datos básicos con los que va a ir a sacar su acta de nacimiento del bebé. Y eso ahora en México se está volviendo un obstáculo. Bueno, ya hace varios años, pero creo que es uno de los puntos que necesitamos tocar, abrir y pues que la sociedad se pueda revisar de dónde viene su negativa a que las mujeres elijan dónde parir y con quién parir, para ver más en el fondo de sí mismos y sí mismas, si es que hay miedo, hay desconocimiento, básicamente eso, ¿no? Para que se puedan abrir las fronteras, más para nosotras las parteras, de todo tipo, ¿no? Sí. Vos decís algo ahí tan importante con esto del miedo y el desconocimiento, me pasó una vez y quiero preguntarte en tu larga experiencia de tantos años y tu compromiso. Uno de los últimos acompañamientos que hice como doula hace muchos años en una institución acá en Buenos Aires, todo había estado muy bien, la mujer había parido, era un parto vaginal después de cesárea, en el baño de la habitación porque se permitía estar en la habitación, en una sillita de parto, se fueron a la cama con el bebé empezó a oler el pecho de su mamá, a estar, y de repente entra neonatología, ¿no? Estaba el médico, la partera de la institución, éramos 2 doulas, nos permitieron estar, y pusieron la servocuna, esta cuna térmica al lado de la mamá, y querían revisar al bebé. El bebé estaba rosado, mamando, o sea, estaba todo claramente bien, y hacía rato ya que había nacido. Agarran al bebé pegadito a la cama de la mamá, el bebé obviamente empieza a gritar desesperado, y lo único que hizo fue escucharle los latidos del corazón e intentar medirlo, pero el bebé estaba tan crispado que era imposible estirarlo sin lastimarlo. Y en ese momento, cuando se van de la habitación, ¿no? Y que habían irrumpido y habían roto una escena que era de la salud, ¿no? Pero era una escena que era del amor. Y en ese momento, hablando con el médico, le preguntaba yo, justificame el sentido de esto, ¿no? Le decía, era un médico con el que teníamos mucha confianza. Y después cuando me fui a mi casa, y en realidad no estaba enojada, que muchas veces esas situaciones podían enojarme, la sensación que me vino a mí es que en realidad le tenían miedo al amor, porque habían entrado a la habitación y la escena con la que se habían encontrado era de una pureza y de un amor tan genuino que yo me preguntaba cómo podían romper esa escena, ¿no? Me pregunté siempre esto y quisiera preguntártelo a vos, que estás tan conectada con lo que es lo fundante de ese momento para el ser humano y lo que implica después en su construcción con el mundo, cómo has recibido, si además del miedo y el desconocimiento, cuánto habrá de esa herida, ¿no? De tener miedo a esa escena de tanto amor, ¿no? Bueno, es que yo creo que el trayecto que sigue un médico es, y ahí incluyo a las médicas, o sea, yo hablo del paradigma bastante masculino, sean hombres o mujeres, impuesto en las academias, en las universidades de medicina, con su práctica en los hospitales. Se enfrentan a tantas patologías, se enfrentan a tantas urgencias y claro, tienen un mundo de partos que atender que ya dejan de lado la esencia de lo que es nacer a un bebé y que este bebé salga a la luz. Porque ahí ya son números y rápido. Y aparte, pues algunos hospitales son escuela. Entonces, si toca practicar
la anestesia, ¿no? Epidural o los pudendos o la general, pues, o hacer las episiotomías o suturarlas, pues eso, digo, me da la impresión, porque he estado en pocos hospitales, que eso es lo que ponderan, eso es lo que hay que enseñar y aprender, pero es traumático, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en un curso de capacitación a parteras tradicionales, en el cual yo participé en el 96, fíjate, y cuando llegamos a la práctica, que era que las parteras que tenían años siendo parteras, tenían que atender partos o ver partos, pero institucionales. Y entonces me asignaron a una joven, 15 años, que estaba ya por dar a luz, y yo les pedí permiso de que, aunque sea en la camilla, la dejaran ponerse en la posición que quisiera, es decir, en 4 puntos, porque las tenían acostadas. Me vieron raros, pero me dejaron. Y después ya la pasaron a la mesa esta metálica y ya venía coronando el bebé y me dijeron, ahora hazle episiotomía. Le dije, pero si no hace falta, todavía está bien, no es necesaria o algo así. Y la doctora, la titular, digamos, encargada de enseñar, me dijo, hazla o hágala. Y en ese momento volteé a ver a la joven y le dije, discúlpame, te voy a hacer un corte. Bueno, la enfermera, todos los que estaban ahí voltearon a verme. ¿Por qué le pedía yo una disculpa a una mujer haciéndole este procedimiento? Y después también me obligaron, ponte las gasas porque vas a hacer una revisión de cavidades. Y yo dije, pero ¿por qué si la placenta está completa y las membranas? Hágala. Y Ay, entonces Dios. me forzaron a eso, no se me va a olvidar nunca. Y de nueva cuenta le pedí perdón a la mujer. Te voy a hacer algo que te va a doler mucho. Por favor, aguanta, pero lo tengo que hacer, me están obligando a hacerlo. Y la hice, y es la primera y la última que hago, pero creo que eso es el mundo que viven los médicos, no solo en la academia, en los programas, sobre todo ampliando el ámbito de las patologías, ¿no? Lo que más tienen que resolver durante tantos años, sino en el hospital, cuando llegan a sus prácticas, pues están imbuidos de estos procedimientos. Ya no son pensados, son actuados como mecánicamente. Y creo que eso los va alejando de lo que es la verdadera humanidad, una atención a un acto tan importante, tan único para esa mujer y ese bebé que nacen, pero no lo han aprendido, no lo aprecian, o tienen miedo de que algunos superiores los amonesten como lo hicieron conmigo, ¿no? Laura, ¿y cuánto hace que pasó eso? ¿Te acordás cuántos años hace que viviste esa experiencia? Pues mira, fue en el 96, eh, junto a mis compañeras parteras tradicionales, así les llamamos a las parteras empíricas, a las parteras que han aprendido de su familia, en la zona conurbada o periférica de la Ciudad de México. O sea que hace Y 24 años y yo te sentía contarlo aún impactada por esa violencia, ¿no? Y el encuentro con esa mujer y esas disculpas inevitables, ¿no? Y todo lo que sucedió ahí y pasaron un montón de años, ¿no? Cómo esa escena de tanta violencia impacta sobre las personas, ¿no? Cuando uno sigue presente y no se ausenta, ¿no? De ese momento. sí, y todavía sigue sucediendo. Por más revisiones y lineamientos que nos vienen de la OMS o que se revisan aquí en México, realmente hace falta un compromiso para que todos los que atienden un parto
relean, se actualicen y vean que muchas de esas prácticas ya son hábitos, son costumbres, pero no están actualizados, no están fundamentados en algo que realmente sea necesario hacer. Entonces, pues, me siento también muy condolida con las mujeres que todavía viven eso, la soledad al estar pariendo, las restricciones de no movimiento, ayuno, bueno, sobre todo eso, la soledad y tener que optar por posiciones y por procedimientos que no son necesarios. Que mucho de eso fue lo que se discutió en aquella convención o congreso de parto humanizado, que era el segundo en realidad, no fue el primero, Sí. allí en Fortaleza hace 20 años, ¿no? Entonces, pues, Claro. qué Sí, bueno porque que tú había estás, sido en el 85 en Fortaleza, fue que ¿sí? sale este decálogo de el embarazo no es una enfermedad, ¿no? Así De la es, mano de Marcen Wagner, que en ese momento era el director de maternidad e infancia de la OMS. sí, Eh, en y este Europa, congreso fue, claro, este congreso fue el primero que hace la REUNEM de Brasil, pero era sí, la segunda vez que en Fortaleza se reunía a debatirse el tema, ¿no? sí, Y de la declaración de 1985 han pasado 35 años. Parece increíble que todavía tengamos que seguir todas las personas comprometidas con la causa de los nacimientos diciendo exactamente lo mismo 35 años después, ¿no? Es muy impactante, ¿no? Me imagino que para vos que estás hace muchos más años comprometida con la causa de los nacimientos, debe ser fuerte esto, ¿no? Decir, imaginé que para este tiempo estaríamos ya hablando otras cosas, ¿no? Y claro. sin em- Sí, y eso me hace acordarme que también a partir de 85 se creó la iniciativa de la maternidad segura o maternidad sin riesgos, porque me invitaron, afortunadamente estuve en Sri Lanka para los 10 años. Eh, sí, y yo al mismo tiempo acudía aquí en México a las reuniones mensuales de ese comité de maternidad sin riesgos aquí en México. Y era yo la única partera y cuando alzaba la mano para decir que algo, yo no estaba de acuerdo en que se siguieran los puntos de así, tabla rasa, como eso de la episiotomía, me decían, ¿pero qué? No, es que yo soy partera y no había una escucha, no reconocían tampoco la partería. Y te estoy hablando, pues sí, de la década de los 90. Por eso es que el boletín necesitaba voces claro. de parteras de muchos lados en donde se hablara de las prácticas en sus países, ¿no? De la, pues no sé, del apoyo que se da a las escuelas, eh, cosa que aquí en México todavía tardó en florecer. En el 96, 97 surgió la primera escuela, o sea, se regresó a preparar a, a mujeres que querían ser parteras para que tuvieran el soporte de un reconocimiento oficial en Claro. México, ¿no? Y pudieran seguir su camino con menos dificultades. Sí, pero hasta la fecha creo que hace falta mucho la parte de inclusión y ¿sabes qué? De reconocer cuál es la esencia de la partería, cuál es el modelo de partería, que no nada más las parteras debemos de llevarlo a cabo, sino todos aquellos que sean parteros y parteras con grados de médicos, pero que están atendiendo partos saludables y en los procesos fisiológicos, ¿no? Creo que si se observa ese modelo de partería, sin tener rencor de que yo por qué voy a ser partero si tengo una especialidad, creo que todos estaríamos caminando más de la mano hacia una atención más centrada en la mujer, menos intervenida y favoreciendo que fueran partos transformadores.
Ujú. transformadores para esa mujer, porque se vería ella, tocaría su fuerza, la belleza de su fortaleza, de su compromiso también, de su convicción y de, de ser, sí, cuidadora de su bebé desde el momento que está saliendo de sus entrañas. Claro, también tiene que ver con lo que traías al principio de reconocer la dignidad de ese ser que están haciendo y de esa mujer y de esa familia, así como la dignidad de la partera, ¿no? Que tiene que ver con una dignidad de la vida y un respeto. Sí, van muy de la mano. Por eso es que la reunión, o sea, el inicio, el impulso que tuvimos hace 20 años para crear la red por la humanización del parto y el nacimiento en América Latina y en el Caribe, es muy importante y gracias a estas maravillosas Debbie del Y Díaz Gilda. y Gilda, porque sin ellas esto se hubiera diluido. Pero gente como tú y representantes de cada país conscientes de que lo mismo que hablaba una mexicana que estaba ahí metida, sucedía en todos los países de América Latina reunidos ahí en Fortaleza. Eh, fue muy, muy emocionante también y nos marcó un camino que no deberíamos de soltar, sino al contrario, de desarrollar, de enriquecer, de invitar a que se sumaran más personas de más países. Absolutamente. Sí, sí. Igual a mí siempre siento así mucho agradecimiento y mucha honra hacia las parteras y la partería, porque de todas maneras, todas las que llevaron la fuerza de este movimiento son parteras, ¿no? Como acompañando ese nacer y ese crecer de una red donde el foco eran los bebés, las bebés, las mujeres y las familias, pero quienes acompañaban y siguen acompañando y enseñando ese proceso son las parteras, ¿no? En ese compromiso con el respeto al nacimiento. Entonces, creo que ahí hay también un camino que todavía necesita encontrarse, por eso vuelvo a traer esto que hablás al principio del reconocimiento de la dignidad. Las parteras no han perdido la dignidad, pero hay una necesidad, ya a esta altura un compromiso y una deuda histórica de cada país de reconocer la existencia de la partería y de las parteras como las cuidadoras de la salud de sus comunidades, porque no solo la escena del parto, ¿no? Aún hoy en el mundo, las que cuidan la salud de sus comunidades son las parteras, porque no es solo la habilidad del nacimiento, ¿no? El conocimiento de las plantas también hace que acompañen otro montón de situaciones de la salud familiar en su comunidad, y tampoco hay un reconocimiento, ¿no? Como si solo la academia o las supuestas comunidades científicas tienen el poder de contar, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengan el saber o la sabiduría. Y cómo se hace ese enlace y se sigue trayendo esto tan importante, ¿no? Que vos estás trayendo, que es el reconocimiento de estos saberes y el devolverle desde nuestra mirada esa dignidad, ¿no? Que no han perdido. Y de esos cuidados, porque si te fijas, una mujer, por lo menos estoy hablando aquí en el caso de México, cuando va a una institución, la atiende una persona y luego otra, y luego cambian el turno, y luego se regresa a la casa, ¿y quién la atiende en esa parte tan importante de cuidar su salud, la del bebé y su salud emocional, espiritual, todo? En cambio, una partera da seguimiento continuado. Y eso pues es parte de la esencia de la partería. Estar ahí con la mujer, pase lo que pase, sin perderla de vista, sin dejar de preguntarle, ¿y cómo fue esto para ti? ¿Y cómo está siendo esto para ti ahora? Y ahí se vuelca la mujer en su experiencia del color que haya sido, pero se siente escuchada, ¿no? Y así, a lo largo de la cuarentena o de las semanas que sean necesario, saber que tiene a alguien a quien voltear a ver y preguntarle, y ahora me pasa esto, y ahora no sé qué hacer con esto, con el bebé, con la lactancia. Entonces,
este modelo tiene que prevalecer, tiene que seguir adelante, a ver cómo le hacemos para que en las instituciones se encuentre un lugar para que esto suceda de una manera continuada, de una manera digna, de una manera amorosa. Y, y claro, se necesitan componer muchas cosas en la infraestructura que sostenga la partería, porque si no, pues las parteras no van a poder sobrevivir. Si sus sueldos y si las leyes que las amparan, que ahora no hay, pero tenemos que seguir trabajando porque sea la partería dignificada por el Estado, por quien la soporta, por quien la apoya, quien la sostiene, no nada más la critica y la hace responsable de cuando algo sale mal o de haber aceptado una decisión de una mujer autónoma. Claro. Sí, acá en Argentina están las parteras independientes matriculadas en una lucha por obtener una ley de ejercicio profesional independiente de la ley de los médicos a nivel nacional, así que están en ese proceso acá. Obtuvieron media sanción en diputados y ahora están intentando obtener la media sanción en senadores. Después viene toda la construcción al interior del movimiento de la partería, con todas sus vertientes, corrientes y filosofías, pero el poder recuperar esa independencia de no ser ayudantes del médico, sino ejercer libremente su oficio, es un proceso que es indispensable dar, ¿no? En México, en Brasil, en Bolivia, en Perú, en toda nuestra Latinoamérica y Caribe, poder dar ese proceso de la autonomía, ¿no? Porque en definitiva sucede, digamos, bueno, México es un ejemplo, ¿no? Donde pese a todo lo que pasa, tiene tanta fuerza la tradición, las parteras en las comunidades, eh, para quienes lo miramos desde el sur, donde la opresión de las culturas originarias y el intento, ¿no? Porque no han desaparecido felizmente, fue tan fuerte, la matanza fue tan grande que cuando miramos México es como una admiración de que la cultura esté tan viva pese a toda la opresión, ¿no? Y acá estamos las naciones originarias trabajando muchísimo, peleando muchísimo por que ese espacio exista, ¿no? Y en lo que es la atención de los nacimientos, más todavía. Entonces, cuán importante, Laura, es poder escucharte y que nos sigas compartiendo estas experiencias, y me gustaría que nos cuentes un poco algunos momentos significativos en tu vida de partera, ¿no? En el encuentro con los bebés, en todo este camino que fuiste desarrollando en los últimos años, con tu equipo de trabajo. ¿Qué te gustaría compartirnos de tu quehacer? Pues uno de ellos, ahora que hablabas de la partería tradicional, estaba yo haciendo un estudio de observación participante, un poco a la etnografía de un grupo de parteras en un poblado donde confluyen tres etnias, y fui al hospital y era un hospital que había construido una parte para que las parteras atendieran ahí, y las curanderas y los otros médicos tradicionales, pero no habían estrenado en la sala de partos, que había sido diseñada por ellas, porque tenían unas manijas de donde se sostenía la mujer para que estuviera hincada, que era la posición favorecida y acostumbrada por las mujeres en la región. Y platiqué con la doctora en turno esa noche, más o menos para conocernos, pero como no había nada de trabajo, me dijo, pues se puede ir a dormir, y yo también, pero si llega alguien, por favor me avisa. Y llegó una mujer como a la 1 de la mañana, a ver, usted que sabe tanto, venga a atender este parto, ¿sí? Le digo, nada más que yo no lo atiendo ahí en la habitación de partos, en el paritorio convencional. Vámonos a la sala diseñada para la medicina tradicional. Y entonces ya no le quedó otra más que obedecer. Bueno, no obedecer, sino pues, ir, pedirle a la enfermera, pues vamos, la enfermera le decía, ¿y qué hacemos con los campos estériles? ¿Y qué hacemos con el instrumental? Pues tráigase lo que pueda.
y nos fuimos a la parte de atrás del hospital. Y mientras le preguntaba yo, ¿y por qué me pidió que atendiera este parto? Dice, porque yo no entiendo. Esta mujer le digo que se acueste y cuando le viene un dolor, se para. Y le digo que se acueste y otra vez se para. Pero el colmo es que trae un huevo crudo y se lo quiere comer. Y yo, si se lo come, me vomito. ¿Cómo? Entonces ya después hablé con la mujer, no hablé, tenía a la partera tradicional, doña Demetria, que me servía de traductora. Y le dije, pregúntele, ¿por qué está aquí en el hospital? Si ella ya es su 9º hijo y siempre se ha atendido con partera, ¿por qué vino al hospital? Y dijo, pues vino porque la partera se murió y pues no le quedó otra que venir. ¿Y el huevo qué significado tiene para ella? Pues que no ha desayunado ni ha comido y esto le va a dar energía. Ajá. Bueno, pues fuimos para allá y la mujer parió pues como una pepita fácilmente, ¿no? Y después le hice una entrevista a cada persona que estuvo ahí mirando de lejos. La principal, la doctora, una persona muy abierta realmente, porque me dio permiso de estar ahí y de poner las manos, ¿no? Y me dice, qué barbaridad. Nunca había visto que una mujer pariera en esta posición y que una partera la atendiera así. Yo creo que lo mismo deben pensar ellas cuando me ven a atender a mí un parto en la mesa de partos. Sí. Luego entrevisté al médico director que estaba ahí trabajando, se había quedado, se trasnochó y estuvo presente ahí y decía, me pareció bien, pero lo único es que la partera pedía permiso para usar, la partera doña Demetria, para ver si podía lavarse las manos ahí, si podía tomar agua de acá. Le digo, pero es que es un lugar vacío, no tienen sus reliquias, sus plantas, sus telas, no es su lugar todavía, entonces por eso no lo sienten propio. Y entrevisté a doña Demetria, ¿y usted cómo se sintió, cómo vio que atendió el parto? Ay, mijita, pues bien, a pesar de que vienes de la ciudad, pues creo que lo hiciste bien. Nada más que, mira, yo te sugiero que para otra vez tomes al bebé y por en medio de las piernas se lo pases a la mamá. Así. Entonces, ya dándome instrucciones. Y bueno, esa fue una feliz experiencia mía, gracias a que la médica confió y su curiosidad y su asombro le hicieron reconocer que había maneras diferentes de atención al parto. Una, como ellos aprendieron en el recinto de los partos de institución, y otro, como las mujeres lo solían hacer acompañadas de sus parteras. Al día siguiente regresé porque quería yo seguir estando ahí, testimoniando, y dijeron, no, que no entre la partera, porque se va a hacer un nido de distocias. O sea, otras personas, no la doctora que me había permitido, sino se corrió la voz y dijeron, no, aquí no puede estar esta mujer. Y ya, ahí quedó. ¿Vos eras la que ibas a generar un nido de distocias? Sí. Dios. Este fue en el 94, así es que pues, tampoco hace tantos años, lo tengo muy fresco, porque fue impresionante ver cómo esas distintas miradas que acompañan a las mujeres y a sus bebés nacer, crean una escisión, crean mundos diferentes, que es lo que, siguiendo adelante con su modelo de partería, aunque sea a nivel muy individual, pero necesitamos seguir solidarizándonos con esa parte de naturaleza y de sabiduría que hay en el ser humano. O sea, creo que eso es la humanización, respetar esa humanidad que hay y que no la respetamos. Nada más usamos el nombre, pero en esencia y en la misión
hay todavía muchas preconcepciones que vienen de, pues que las mujeres no saben cómo, les tengo que decir cómo. Es como increíble, ¿no? O sea, por más que ya sabemos que sucede, yo te vuelvo a escuchar y digo, ¿por qué no pueden ver algo que es tan evidente, ¿no? Como que, ¿cuál es la parte que se ciega a ni siquiera usar el razonamiento científico, ¿no? Porque decís, bueno, ok, no vamos a hablar desde aprender desde un camino espiritual o tradicional, porque una voz me habló en sueños o porque Dios me dijo que iba a ser partera, ¿no? Los otros caminos por los que se aprende la partería. Vamos a hacer un razonamiento académico, un razonamiento científico, pero ni siquiera la misma formación académica tiene un pensamiento científico, porque no hay una observación de la fisiología, ni siquiera un estudio de las buenas prácticas a partir de la evidencia científica, sino que hay una ceguera atada a una forma que no es ni ancestral ni científica, ¿no? Sino un espacio intermedio que toma lo peor de algo que no debería existir, ¿no? Como porque no es que uno está pidiendo que aprendan rituales, sino es respeten la ciencia, tengan un razonamiento científico, ¿no? A mí a veces, muchas Claro. veces, me, me, digo, me encantaría estar en un congreso de puros neonatólogos, ¿no? Así como mis fantasías, y que tuviéramos un debate, que tuvieran argumentos científicos para explicar por qué se cortan el cordón antes de que el bebé comience a respirar. ¿Desde qué argumentación científica, ¿no? Pueden sostener. No hay ningún argumento posible. Y sin embargo, lo hacen. Entonces después la crítica hacia la partería tradicional, ¿no? Esto es un nido de distocias. Como, señores, ¿cómo? Sí. ¿Y ustedes qué razonamiento usan para aplicar los procedimientos, ¿no? Como, digamos, vos que viajaste los dos espacios y los dos idiomas, ¿no? El idioma de la ciencia y la academia y el idioma de la fisiología, la espiritualidad en los nacimientos, cómo en realidad ninguno de los dos lenguajes son los que realmente se usan en este tipo de prácticas que generan verdaderas distocias, ¿no? Ese lenguaje del medio que es un misterio desde donde se sostiene, pero sin embargo tiene tanta fuerza, ¿no? Sí, sí, ahí, haciendo uso de mi práctica de lingüista, que fue la profesión que dejé, hice un trabajo en donde noté cómo los idiomas son diferentes. Aunque sea el mismo castellano, pero la terminología, los conceptos, la semántica, el discurso, no compaginan, están hablando así paralelamente. Y eso demuestra esos dos paradigmas paralelos a los que se refería Diana hace 15 días, ¿no? Que por eso no hay compaginación. Entonces, ¿cómo acercarnos más? ¿Cómo vernos más unos a los otros en su camiseta para llegar a una comprensión de cómo te formaste tú y cómo debo acercarme a pedir tu apoyo si algo se sale de mis manos porque algo se salió del rango de lo normal? Y el Claro. otro es, ¿y tú qué sabes? ¿Qué hiciste? Y qué datos me traes de este seguimiento que tú has hecho para que yo no tenga que actuar como en emergencia, sino como una resolución de algo que ya está en progreso. Entonces, esto del lenguaje y de la actitud y de la disponibilidad entre médicos y parteras, ojalá que algún día se vayan borrando esas fronteras y Ojalá. ese desconocimiento, porque, bueno, el beneficio está enfrente de nosotros. No estamos unos contra otros, sino que ambos gremios o más gremios estamos luchando por conseguir lo mismo, que son mejores experiencias para la nueva era, las nuevas generaciones.
Sí, Entonces, qué necesitamos, importante esto, ¿no? ¿sí? Unirnos, reconocernos, colaborarnos y escucharnos unos a los otros. Laura, nos queda un rato, todavía un ratito. ¿Nos querés compartir algo de tu camino con la terapia cráneo-sacral y la presencia biodinámica en el mundo de los nacimientos? ¿Tenés ganas de contarnos algo? Sí, pues mira, yo me vi con todavía arrastrando mis miedos de cómo nací, de cómo parí a mis hijos, que fueron partos contundentes y valientes y todo, pero, pero después la maternidad me trajo otros retos. Entonces esos retos y esos años muy difíciles de mi maternidad me hicieron querer estar más cerca de las familias nacientes y pues estar ahí, ¿no? Para ver en qué podía yo ayudar, en que la mujer se sintiera más íntegra, más digna también, más respetada y más fortalecida para seguir adelante con la tarea principal que yo creo que es lo que nos trae a estos partos, la maternidad. Simple y llanamente y grandiosamente la maternidad. ¿No? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es el umbral por el que una mamá pasa para nacer como madre? Y para sentir que hay ese poder, esa sabiduría en ella, que la va a hacer también más autónoma y no tan dependiente de que otros le digan que lo está haciendo bien, por ejemplo, en el puerperio o en el posparto, ¿no? Entonces, seguir estando con ella y que ella misma se dé cuenta que aquello que intuye, aquello que cree que está bien, que su bebé necesita, esa es la verdad, está en lo cierto. Pero esto lo fui yo aprendiendo cuando me metí a la terapia cráneo-sacral, porque yo había visto en los inicios de conocer a las primeras parteras que alguien les daba estos cursos de cráneo-sacral. Y dije, algún día quiero aprender yo también. Y bueno, lo aprendí a principios de este siglo, llegaron aquí a dar cursos y 6 años después entré en una parte más holística, más biodinámica y menos hacedora, más receptora, hasta que llegué a la presencia biodinámica, que es donde me reconcilié más con mi vida, con todo lo que había yo por lo que había yo pasado, y creo que eso es imprescindible hacerlo para alguien que está cerca de mujeres nuevas que se están aproximando a esta, pues a esta etapa de sus vidas. Haber reconocido y hecho conciencia de qué dolores traemos y dejarlos, ¿no?, a un lado para acompañarlas de una manera más neutra, más silenciosa, más humilde y sí, más abierta, ¿no? Entonces, eso me ayudó. Y pues ya últimamente en lo que más estoy es en la homeopatía, pero bueno, cargando la mirada de lo que he aprendido en el cráneo sacral y en la presencia biodinámica, que es muy valioso para mí haber encontrado una manera más liviana de vivir, más aceptante de lo que nos pasa en la vida y, y de esta manera, ¿no?, seguir escuchando a los protagonistas del parir y del nacer. Pero con la homeopatía también creo que estoy afianzando más la creencia de la salud inherente que hay en cada ser humano, bueno, y en cada animal, y en cada planta también, pero hablando de los humanos, que recuperemos esa valía, autovalía de nuestra salud, de cómo nuestro cuerpo, todo nuestro ser coadyuva para que sigamos adelante sin necesidad de apoyarnos en tantas otras pues sabidurías o disciplinas que sí tratan de ayudarnos, pero que a veces
nos hacen más dependientes y reconocen menos esa fuerza inherente que hay en cada persona. Qué importante esto que decís justo en estos tiempos, ¿no? En que el miedo, la enfermedad, frente a la posibilidad de la salud o seguir sanos está puesto tan en vilo, ¿no? Y la desconfianza hacia la propia autonomía y la propia sanación. Y la propia salud, porque de ahí viene, ¿no? En esta pandemia yo, no sé si estoy saltándome algún protocolo social, pero yo no he tenido miedo y no me pongo el cubrebocas más que cuando voy a un lugar donde sé que los demás están con cubrebocas por respeto, ¿no? Pero me reconozco a mis casi 75 años con una salud excelente. Y pues eso ha sido también una bendición, una fortaleza en mí de creer en que lo puedo hacer sola, mirándome y reconociendo eventos que me pueden estar tambaleando y entonces al reconocerlos y al hacerlos conscientes, ahora como que me vuelvo a equilibrar. Entonces, eso compartirlo con alguien más. Y bueno, si necesita un empujón a su vitalidad, para eso está la homeopatía, que es una medicina maravillosa. Pues también me llena de alegría, de esperanza, de interés y de planes, ¿no? A esta edad todavía. Qué lindo esto que dijiste recién, si necesita un empujón hacia su vitalidad, ¿no? Qué síntesis hermosa, ¿no? Porque la vitalidad es propia y a veces, claro, podemos necesitar un empujón, un empujoncito o un empujón enorme, porque estamos como alicaídos, pero qué hermosa imagen, ¿no? Porque en definitiva es propia la vitalidad. Sí, pero ¿sabes qué está en la base de eso? Y desde un inicio, una gran escucha. La toma del caso, que puede llevar 2 horas o 3, realmente es una escucha amplísima y con interés de lo que la otra persona está padeciendo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Entonces, acá en esta última parte de la clínica que estamos siguiendo, las mujeres lo que dicen es, ya me siento mejor. Qué bueno que pude platicar todo esto que no, ni siquiera yo había reconocido que estaba en mí. Entonces, a lo mejor ni la homeopatía es necesaria, Sonia, ni nada, sino que necesitamos ver, apreciar y escuchar en toda su amplitud de lo que es la escucha a la persona que tenemos enfrente. Claro, escuchar, qué Sí. bueno. Bueno, ya estamos llegando al final. Me quedaría charlando horas, escuchándote, en realidad hablando de escucha, escuchándote, porque aprendo muchísimo. Y me gustaría, si querés dar un breve mensaje de despedida para cerrar este encuentro, para todas las personas que nos están escuchando y las que van a escuchar después, ¿no? Cuando sea su momento, para cerrar este encuentro. Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Me siento muy agradecida a la vida. Muy agradecida a las parteras que como yo creen en ellas, creen en sí mismas y no tienen que hacer tanto, porque el hacer pertenece a cada persona y lo hace de la mejor manera. Entonces no somos instructoras de nada, somos, no sé, personas que estamos testimoniando actos sagrados y pedir que en los siguientes congresos, reuniones, convenciones, y ahora gracias a todos estos medios que lo permiten, haya más mamás presentes, alzando la voz como tú la alzaste hace 20 años en Fortaleza. Porque ellas son las protagonistas, ellas necesitan decirnos cuáles son sus requerimientos, cuáles son las carencias y cómo desearían que el movimiento hacia mejores momentos de maternidad vaya.
Hermoso, Laura. Muchísimas gracias, muy emocionada y espero que pronto, pronto nos demos un abrazo en persona. Gracias por tu Bueno, camino, por tu compromiso y por traer la voz de el amor y el cuidado. Te mando un abrazo inmenso y hasta la próxima. Nos vamos.